Y vamos a comenzar la charla del día de hoy. El tema es cómo operar en el corto plazo mercados hiperextendidos. Y bueno, la idea es cuando tú tienes un mercado, y aquí por eso estoy utilizando como referencia un par de cosas, los pivot points y también el scalp reference, que es otro indicador que tienes ahí en la tienda de MetaTrader. eh, Cuando tú tienes que el rango de la sesión ya es anormal y sigue con mucha presión, quiere decir que hubo algo fundamental que está presionando al mercado para romperle los niveles. Y básicamente cuando tú tienes, hay que recordar que los pivot points te sirven muy bien para determinar cuando el mercado está con posibilidades de agregársele posiciones o de operar en una dirección determinada, pero también cuando ya se rebasan, como en estas que son ocasiones especiales, normalmente no más allá de una vez por semana, te ocurrirá el que el precio rebase el rango de, normalmente queda entre por ejemplo, S2 o R2 y S3 o R3. Es decir, si va hacia la baja es S2 y S3, y si es hacia el alza es R2 o R3, ¿no? Para aquellos que están más nuevos, nada más una rápida introducción de los pivot points. Es un punto central que se saca calculando el máximo, mínimo y cierre de la jornada anterior. Se promedian esos valores y te da un punto central, y a partir de ahí, variando esta fórmula, obtienes niveles de resistencia por arriba que se llaman R1, R2, R3, etcétera. Es ilimitado. Conforme se aleja el precio de lo que es el punto pivote, mientras más lejos está, más grande es el número de la R. Y por el lado de abajo tienes los soportes S1, ups, tienes S1 decíamos, S2, S3, etcétera, ¿no? Y igual, ¿no? Mientras más se aleja de lo que es el punto pivote, más grande va a ser el número de ese soporte que estamos observando. Hay unas pocas ocasiones donde el precio excede el nivel del soporte 3 o de la resistencia 3. Normalmente en Forex es difícil que se exceda a esos niveles. En este caso ya lo hizo desde hace un buen rato, ¿no? Por acá estaba el S3 y fíjate cómo el precio ha seguido cayendo prácticamente otro tanto. ¿Por qué se excedió tanto el día de hoy? Bueno, esto se debe a dos factores. Uno es que sí hay un movimiento importante en el mercado de dinero, en este contexto, y esto es lo que está generando esta gran caída. Por eso digo que es una jornada hiperextendida, es una jornada que se extiende más allá de lo normal. Para que te des una idea, con este indicador del Scalp Reference, lo que está entre estas zonas rojas es lo que podría ser, utilizando lo que ha sido el comportamiento previo de las sesiones recientes, un rango normal. Entrando en las zonas rojas, estás en niveles donde todavía puedes operar, pero ya empieza a ser peligroso. Y pasando estas zonas, ya aquí no deberías de estar metiendo operaciones, porque ya el rango es extremadamente amplio. Es decir, como una referencia, a partir de este precio, por ejemplo, para el día de hoy, de los 1.1227, ya es peligroso, ya juega en contra de ti las probabilidades de meter o agregar posiciones. ¿Por qué? Porque te puede tocar la parte del rebote antes de que te salgas del mercado, y eso es lo que te hace estar muy presionado para tratar de encontrar una salida. Entonces, vamos a ver. En principio, ¿cómo es que yo voy a decidir que tengo una entrada? Por ejemplo, cuando se rompió en la zona de soportes importantes, cuando se desató la mayor parte de este movimiento, empezó un poco antes aquí la actividad de venta, pero el punto crítico donde tú dices, ¿sabes qué? Ya esto se va a ir para abajo, y tenías un muy buen objetivo, que aquí las relaciones de riesgo-beneficio importan mucho, tenías un muy buen objetivo por esta zona de aquí. Entonces, cuando esa zona de objetivo te da una relación de riesgo-beneficio aceptable, puedes empezar a buscar ventas. Por ejemplo, en este caso podrías empezar a buscar una venta con el stop loss en esta, que fue la última resistencia antes de la caída, ¿no? Y tienes una relación de 1 a 1,5 para ese riesgo-beneficio, ¿no? De esta caída. Pasó este soporte y no se regresó el mercado, pues ahí otra vez se vuelve a desfondar y aumenta la presión vendedora otra vez, para ir a buscar en mínimos más bajos. Entonces,
Llegando a este punto, ya no debes agregar nuevas posiciones. Si fuiste piramidando, pues, por ejemplo, aquí en este rebote, cuando se terminó este rebote, podrías haber piramidado. Peligroso piramidar en esta zona de aquí. Ahorita voy a quitar ya todas las flechitas para que no te confundas. Peligroso piramidar al rompimiento de este soporte porque ya estás, digamos, en el límite de lo que es una sesión normal, extendida, una sesión, digamos, de normal a extendida, pero ya peligrosísimo más abajo de esta zona. ¿Por qué? Porque si te pones a vender a partir de ahí, es cada vez más alta es la probabilidad de que en un retroceso ya te saque con pérdida el precio, ¿no? Entonces, tienes que tener mucho cuidado de no piramidar la posición o de no entrar tarde, ¿no? Si ya estás, si no tienes nada y ves esta caída y dices, ay, voy a aprovecharla, pues ya aquí ya es, dicen los americanos, Johnny come late, ¿no? Sí, Cristian, piramidar significa que yo, por ejemplo, pude haber puesto aquí la venta de un contrato en este rompimiento de este soporte. Llegando, digamos, a este punto de aquí, pude haber metido otro contrato más de venta o medio contrato. Puedes ir haciendo piramidación decreciente, que esto te ayuda a que si hay un rebote te pegue menos fuerte, porque el problema de las piramidaciones es que mientras más traes puesto, pues más vas ganando si avanza en tu dirección, pero también cuando se regresa, más caro te cuesta el regreso. Entonces puedes ir piramidando en decreciente, es decir, meto primero la posición más grande al principio y después voy poniendo posiciones cada vez más pequeñas conforme el precio sigue avanzando. Puedo piramidar, por ejemplo, en el rompimiento de este soporte y que ya no se regresó el precio y puedo meter otra piramidación. Puedo piramidar después de este retroceso, que siempre es mejor poner las piramidaciones después de los retrocesos. Pero ya llegando a estos puntos ya no me conviene meter más piramidación porque el regreso me puede costar más dinero. Luego, la otra pregunta que me hacían era ¿cómo puedo definir la estrategia para salir? Bueno, eso tiene que ver también en cómo fue que entraste, ¿no? Entraste buscando qué. Si tú entraste por objetivos fijos y dices, ¿sabes qué? Yo tengo una estrategia donde voy a arriesgar 1 para ganarme 1,5 a 2, ¿no? Y yo en este trade setting, en este escenario de operación vi que podía llegar el precio a esta zona y ese era mi objetivo. Bueno, llegando ahí, córtale y gracias, ¿no? ¿Por qué? Porque seguirte arriesgando también corres el riesgo de que se te regrese al mercado y descompongas tu estrategia. Quiero entender que tus entradas las tienes calculadas en tu backtesting, haciendo caso irrestricto a tu estrategia. Entonces, adivinar cuál vez se va a sobreextender el mercado y cuál vez no se va a sobreextender el mercado puede que te complique las cosas. Por eso, si tu estrategia es basada en objetivos fijos, lo que más te conviene es decir, bueno, llegué a mi objetivo, bye, gracias, tomo mi utilidad y lo que caiga pues ya será para los demás. Tú ya comiste y eso es lo tuyo. Y eso es lo que hace que funcione tu modelo matemático. Si tú estás operando no por objetivos fijos, sino que tratas de agarrarte de tendencias y vas a tratar de aprovechar este tipo de movimientos, entonces la salida tiene que ser cuando veas señales consistentes de que ya no se va a regresar el mercado o que ya no se va a continuar la caída del mercado. Y para esto pues te van a servir los time frames superiores, por ejemplo aquí en gráficos de 30 minutos, vemos que pasando esta zona ya no había nada que nos detuviera el precio. Sigue habiendo posibilidades para adelante. Me voy a subir a gráficos de 4 horas y este objetivo me parece que para el día de hoy todavía tendría que avanzar unos 122 pips. Ya suena poco lógico, pero de aquí me parece, no sé si se llega a ver este soporte de aquí. Este soporte, ay, ya me extendí demasiado, espérame. Este soporte que estamos viendo por aquí ya podría haber sido un objetivo suficiente, ¿no? Donde el avance ya fue lo suficientemente grande y digamos, el rebote ya empieza a ser mucho más probable. Entonces, ahí podrías haber estado tomando la opción de empezar a buscar razones para salirte del mercado. No quiere decir que en automático te salgas. Puedes hacerlo y no estaría tan mal porque probablemente ya lo que desperdicies sea poco. Pero lo ideal es cuando ya te dio un gran recorrido como es que a partir de que llegues a una zona donde crees que las probabilidades bajan, vamos a poner en la orilla, digamos, como un punto de... Voy a tratar de hacer una gráfica donde mientras más ancha sea, más probable es que el precio se revierta o rebote hacia la alza, ¿no? Aquí había una alta probabilidad, vamos a ponerle un puntito ahí,
El siguiente nivel probable vamos a ponerlo por acá. Mientras más se aleja el precio de su origen del día, más probable es que se regrese el precio. Y de aquí en adelante lo que va a hacer es estar creciendo exponencialmente la probabilidad de que el precio se dé la vuelta, ¿no? Y aquí a lo mejor tendríamos algo así como una curvita. Por aquí habría otro puntito de probabilidad de que el precio se dé la vuelta, que es este donde estamos ahorita. Y aquí había otra parte donde ya no era tan probable, ¿no? Vamos a poner así como la probabilidad. Entonces, aquí es menos probable y aquí es más probable que se dé la vuelta, ¿no? Entonces, tú lo que tienes que buscar es el nivel donde las probabilidades de que se dé la vuelta el precio sean fuertes, pero guiado por señales, porque finalmente el que tiene la razón siempre es el precio, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vas a ver? Bueno, pues por ejemplo, regresamos al gráfico, digamos, de 5 minutos. Estoy en velas japonesas. Empiezo yo a ver que el precio me empieza a formar patrones donde vea yo duda de que la continuidad del precio sea buena. Como por ejemplo, aquí había una gran duda de que el precio iba a continuar, pero finalmente después rompió. Aquí hay una duda menor. Aquí hay menos incertidumbre. Aquí empieza otra vez a preocuparse la gente con que si podría salir o no. Probablemente tuvo que ver con algo que pasó en esa zona. Y aquí ya empieza a haber una mayor probabilidad. Fíjate cómo aquí ya hay casi un patrón de reversal, que todavía claro no es, pero ya asociado con estas dos velas ya tienes un fractal que es otro patrón de reversal alcista, ¿no? Entonces ahí ya las probabilidades de que el precio te saque podrían ser mayores. Ahora, cuando estás tú usando las velas japonesas, mayormente es porque estás pensando que el mercado va a ser más bien un rebote del tipo, le llaman los americanos V-shape, ¿no? O sea, un rebote agresivo. La experiencia a mí me ha dicho que cuando, y de hecho si te vas a una prueba en históricos lo vas a ver enseguida, cuando las sesiones son hiperextendidas, estamos hablando de que ya el rango de recorrido no se parece a los rangos grandes de la mayoría de las sesiones, ¿sí me explico? Es decir que, por ejemplo, para el eurodólar, una sesión grande que te gusta, 120 pips es una buena sesión, ¿no? Diaria. Cuando ya se pasan por una buena cantidad, digamos, ya entrando a los 150, 160 pips de rango diario, ya sabes que la sesión está hiperextendida. Cuando eso sucede, normalmente el precio, si venía bajando, digamos, ¿dónde está mi plumita aquí? Si venía bajando, digamos, de esta manera el mercado, ves que los retrocesos son muy chiquitos, etcétera. Normalmente cuando ya está hiperextendida el precio, no se va a regresar de forma aguda, ¿no? No va a ser este tipo de brincos, normalmente. Esto, normalmente los picos agudos pasan cuando la caída es demasiado rápida, por ejemplo, tipo un velazo, ¿no? Se dio un velazo de 100 pips y luego viene un regreso igual de brusco. ¿Por qué? Porque ahí fue más bien alguien que a lo mejor se equivocó de dedo a la hora de poner una orden y dijo, no, pues ¿sabes qué? Vamos a mandar, él quería poner una posición por 1 millón de unidades y agarró y se le fue el dedo y apretó la tecla de 10 millones. Entonces puso una operación 10 veces más grande de lo normal y esto pues obviamente no encontró contrapartes en su momento, hizo ese gran movimiento hacia la baja y luego él mismo a la hora de cerrar su propia posición, a la hora de que ve que ya no continúa para limitar el riesgo, él va a empezar a liquidar esa misma posición y él mismo es el que solito regresa el precio a donde debería de estar. Entonces, eso es lo que pasa con los errores de dedo gordo, le llaman. Un intento de especulación fallido, ¿no? También puede ser, ¿no? Alguien que de repente le agarró y le metió con muchas ganas, pensando que podía comerse un buen pedazo, y como nadie le siguió la fiesta, pues él dice, bueno, ya me voy, ¿no? Y otra vez vuelve a regresarse el precio. Pero cuando va cayendo normal, con tendencia, con respiraciones, aunque muy acelerado, normalmente el precio no se acaba así, sino que normalmente el precio, cuando ya termina la caída, ya termina la presión, lo que va a hacer es una especie como de consolidación hacia el final. Va a empezar a reducir los rangos hasta que termina casi haciendo una línea muerta. Entonces, no te conviene salir con velas japonesas porque probablemente la vela japonesa te va a sacar en la parte alta de esa consolidación. Te conviene salir cuando los niveles de stop se rompan, ¿no? Entonces ahí vas pudiendo apretar el precio hasta que llega un punto donde ya está un nivel donde cualquier digamos, en esta parte de aquí a lo mejor ya las velitas ya son tan chiquitas que tu reversal que te podría estar sacando con, no sé, si esta había sido una shooting star, bueno, pues la cabecita
una shooting star, perdón, long upper shadow, se te forma, bueno, la cabecita de ese long upper shadow puede ser un buen lugar para poner el stop loss, pero ya no lo pusiste justamente en el primer movimiento de reversal que se te formó, sino que ya cuando terminó el proceso de tranquilidad. Obviamente tienes que ir apretando el stop loss, o sea, tú originalmente vas poniendo tu stop loss en este nivel para preparar tu salida, por si acaso, pero empiezas a buscar las señales ya un poco más cerca y vas apretando el stop loss. Esa es la mejor forma de ir preparando la salida, ¿no? Hay veces donde sí se te va a ir el precio en contra, por ejemplo, si de repente después de esto se da un periodicazo o algo así, pues sí, obviamente ese tipo de veces te va a tocar. Tienes que tener un stop loss puesto en algún lugar. Por ejemplo, para este punto, un stop loss razonable se me haría alrededor de esta zona, ¿no? Donde está este grupo de fallos en romper mínimos y que después fue reventado. Ahí en esta zona de mínimos poner un stop loss me parece que podría ser un punto importante. Si ya estoy más preocupado, entonces lo que voy a hacer es que voy a ir apretando mi stop loss, por ejemplo el máximo de la última sesión, hasta que ya llegue el punto donde a lo mejor aquí me saqué, ¿sí me explico? Pero no directamente por un reversal, porque por ejemplo una vela de reversal alcista, como podría ser esta especie de yin yang y engolfe alcista, ¿no? Mal hecho, más bien yin yang, que no tiene mucho sustento porque no tiene un soporte que lo agarre, pero bueno, por poner aquí un ejemplo agarrando esta gráfica, podría haberte sacado antes de tiempo y en realidad todavía el precio iba a continuar, ¿no? Entonces, ese es el tipo de cosas que tienes que estar evitando de agarrar mecánicamente una salida, sino que tienes que entender cuál es el contexto en el que se está dando el precio, cuál es el peligro que tienes por delante, cuál es el nivel donde ya es peligroso o ya es menos probable, no peligroso, ya es menos probable que el movimiento continúe, y entonces a partir de ahí, pues ya entonces ir cada vez acercando más el stop loss, ¿no? Cuando quieres agarrar movimientos grandes y tendencias y clavarte una tendencia, la mejor estrategia es no ser muy rápido con el stop loss. Si tú fueras muy rápido con el stop loss y hubieras aplicado eso desde aquí, probablemente te hubieras sacado el precio en este piquito, y después de ahí ya te hubieras perdido, fíjate, pues el tramo más importante de la venta, ¿no? Entonces, son las cosas que tienes que estar. Gracias por ver este video. Te recuerdo que puedes darle like si te gustó y suscribirte para que YouTube te recuerde de los próximos videos. Siéntate libre de compartir este video en tus redes sociales. Suscríbete a nuestro canal. Tenemos para ti cursos completos de análisis y operación de instrumentos financieros. Escúchanos en vivo desde las 3 de la mañana hasta la 1 de la tarde, hora de Nueva York, en www.forexhispana.com. Recuerda que todos los días de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana te espero en punto 9 con toda la información sobre los mercados financieros.